El senador por el PRD, Zoé Robledo, aseveró que el recorte de 239,000 millones de pesos anunciado por el gobierno para el próximo año se debe aplicar en gastos de políticos, salarios de estos, en publicidad gubernamental y recursos que se entregan a los partidos políticos, no a la salud, educación y al campo. ¿Qué tal, amigos de Cuadratín Chiapas? Hoy nos visita el senador de la República, Zoé Robledo, a Tapachula y a los estudios de Cuadratín Chiapas. Bienvenido a Tapachula. Estamos viendo que traes una agenda muy importante en el tema legislativo. ¿Nos puedes comentar ampliamente al público de Cuadratín? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, está empezando un nuevo periodo legislativo, ya el último tercio, digamos, del ejercicio que nos va a tocar en el Senado. Y hay quienes piensan que ya el Senado no es importante, que ya todo está encaminado a la elección del 2018. Yo no lo veo así. Hay que hacer que el Senado siga siendo relevante, por una razón. El Senado es el único espacio donde el gobierno no tiene mayoría, donde la oposición, si se une, puede conseguir tener mayoría y entonces empujar temas y agendas que son importantes para los mexicanos y las mexicanas. ¿Entre cuáles serían los importantes? Mira, yo creo que tenemos por lo menos 3 temas fundamentales. El primero tiene que ver con el tema económico, el asunto de los impuestos y el asunto del gasto público. Ya recientemente se anunció que va a haber un recorte de 239,000 millones de pesos, más o menos 1.3% del PIB, y que el recorte a donde el más le va a pegar es a temas de salud, de educación y de agricultura. Entonces, ahí es donde nosotros pues tenemos que actuar como oposición. Los economistas del gobierno federal pueden querer tener una visión supuestamente responsable, que a partir del precio del dólar, del precio del petróleo y del pago de deuda tengan que hacer este recorte. Y nosotros estamos de acuerdo quizá, pero no que se haga en esos rubros. Es decir, si se puede hacer el recorte, pues que se haga en los gastos de los políticos, en los salarios. Por eso tenemos una ley de salarios máximos para políticos, que se haga en la publicidad gubernamental en la que se gasta tanto dinero, que se haga, por ejemplo, en otra iniciativa que tenemos, que reduce a la mitad el presupuesto que se le entrega a los partidos políticos. Creemos que hay otros rubros que, sin afectar a los ciudadanos, podrían los gobernantes y los economistas de Los Pinos encontrar, hacer ese recorte sin dañar a las clases más desprotegidas. Otro de los asuntos que tienen que ver con la economía es el que pasa justamente por los impuestos. Ha habido impuestos que se han implementado en los últimos años, ISR en lo particular, pues que no están dando un buen resultado. Había una intención porque hubiera una transición de la economía informal a la formal, y esto pues no pasó como se esperaba. Entonces creo que hay que entrar en una revisión profunda de la reforma hacendaria. Eso es en lo económico. Ahora, en lo político, aquí creo que hay una cosa muy importante. Efectivamente viene el proceso electoral del 2018, en donde en particular en Chiapas se va a renovar todo, desde el presidente, el gobernador, los senadores, los diputados, los presidentes municipales, los diputados locales, todo. Y creemos que hoy nuestra democracia está secuestrada en un modelo clientelar, de spots, de pocas ideas y de mucho gasto. En ese sentido hay varias propuestas para que logremos tener algunas reformas a las leyes electorales y rescatar a la democracia. ¿A qué me refiero específicamente? Primero, en el tema de los spots, buscar que haya más debates y menos spots. Que los políticos sí estén en la televisión, pero estén debatiendo ideas. Y que entonces así la gente pueda contrastar quién le parece mejor o cuál idea le parece más pertinente. En el tema del dinero en las campañas, debemos de combatir esta lógica de aquel que hace política con dinero y que después hace dinero con la política. ¿A qué me refiero con esto?
a que la fiscalización electoral no está funcionando. Vemos a cantidades de políticos que de repente aparecen en espectaculares, aparecen en portadas de revistas, de periódicos, repartiendo despensas, y nadie sabe de dónde viene ese dinero. Por eso es una de las partes que yo he impulsado tanto con el 3 de 3, que en el conflicto de interés alguien pueda decir, si yo reparto despensas, tengo 2 oficinas abiertas, regalo sillas de ruedas, regalo esto, qué bueno, nada más que diga de dónde viene la paga, solamente que diga de dónde viene la paga, con eso. Porque el problema de la corrupción nace en los procesos electorales. Y los procesos electorales los pueden tener controlados a todos aquellos que le invierten para después recibir ese dinero a cambio, obviamente en tasas muy altas de retorno, es decir, el que le mete un peso espera recibir 4, 5 o hasta 10 de regreso. Para eso estamos planteando varios temas. Uno, que puede ser hasta muy controvertido, pero que creo que por lo menos lo deberíamos de analizar, que es el voto obligatorio. La Constitución establece que el voto es a la vez una obligación y un derecho, y como obligación no tiene ninguna sanción, es decir, si alguien no va a votar, pues no pasa nada. ¿Qué creemos que debería de pasar? No una multa ni una sanción económica, sino que tenga que hacer después un trámite o algún trabajo de servicio social, que muchas veces, para evitárselo, la gente prefiere salir a votar. Porque en el momento que la gente tenga que salir a votar, entonces va a poner más atención en los procesos electorales. Y entonces puede sí formarse un criterio. Y si después de toda esa formación de una opinión, ningún político le convence, pues tendrá la opción de ir a votar y anular su voto. Pero creo que la abstención, el abstencionismo, puede estar dañando mucho a nuestra democracia. Y aquí lo vemos en Chiapas. ¿Cómo es posible esta relación directa entre los municipios más pobres, que tienen los más altos niveles de votación, y los municipios como Tapachula, por ejemplo, pero también Tuxtla o San Cristóbal, en donde se concentra mayor ingreso, a veces se concentra mayores niveles de educación y hay menores niveles de votación? Porque hay un ejercicio permanente de compra de votos. No puede convertirse en eso la democracia mexicana. Tantos años que se tardaron generaciones enteras de mexicanas y de mexicanos por tener procesos democráticos, y hoy pues se nos van en la despensa, el espectacular y el spot. Entonces creo que tenemos que hacer algo en ese sentido. Y por último, la otra agenda que nosotros traemos y que queremos seguir impulsando es la de anticorrupción. Logramos tener un sistema nacional anticorrupción robusto. Desafortunadamente, una partecita que era el 3 de 3 no se logró incorporar. Hoy lo que nosotros pedíamos, para ponerlo así de manera muy simple, si nosotros hubiéramos ganado aquella votación en la que el PRI y el Verde se opusieron, y con el PAN, el PRD y los demás partidos estuvimos a 6 votos de ganarla, si nosotros hubiéramos ganado, hoy estuviera el sistema, pero además hoy con 2 clics uno podría conocer la declaración patrimonial de intereses y de impuestos del presidente municipal de Tapachula, de los diputados de la zona, del presidente de la República, del secretario de Educación, qué sé yo. Eso se pospuso y se va a hacer de una forma pues que al final va a estar cubierta para que eso nunca ocurra. Y hoy simplemente pues hay que decirlo muy claro, ellos fueron quienes no quisieron que ocurriera. Pero esa agenda anticorrupción no se detiene cuando votamos el sistema nacional. Hay 2 cosas que nos faltan. Uno, hacer los nombramientos de las personas que van a estar a cargo del Sistema Nacional Anticorrupción. Está pendiente el nombramiento, ese le toca al presidente de la República, del secretario de la Función Pública, del fiscal anticorrupción, de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y de todos los magistrados de los tribunales de justicia administrativa. Esos nombramientos nos corresponden a nosotros. Hay que hacerlos bien, hay que hacerlos de gente honorable, honesta, con prestigio. Y la otra parte, que sí tiene que ver con leyes, es una agenda que le hemos ya denominado Vamos por Más. Vamos por Más significa las otras leyes que todavía tienen que entrar para que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione mejor. ¿Cuáles son estas? Ley de Obra Pública,
para que los contratos de obra pública sean más transparentes, para que los procesos de licitación de obra pública sean realmente honestos y acabemos de una vez por todas con el diezmo, los moches y todos estos elementos que dañan tanto a la propia inversión pública. Segundo, ley de adquisiciones, lo mismo, que en el momento en el que alguien adquiere, hace una compra grande de un gobierno municipal, estatal o del gobierno federal, el proceso pueda ser transparente de principio a fin. Cuando se compran medicinas, uniformes, cualquiera de los elementos que compran los gobiernos constantemente, que sea de manera muy transparente. Y finalmente, una causa que yo no cesaré de decirla, que es eliminar el fuero. ¿Hay una campaña en Chiapas? Hay una campaña en Chiapas y me da mucho gusto. Nosotros el año pasado, 2015, estuvimos con una campaña que se llamó Fuera el Fuero. Incluso yo invité a los diputados de todos los partidos, a los candidatos de todos los partidos, a que se sumaran a la campaña, con independencia de su partido. Y la campaña era que firmaran un compromiso de que en caso de ganar y ser diputado por esta región, por ejemplo, se comprometieran a que en el momento en el que eso, si se llegara a votar, iban a votar para eliminar el fuero. La verdad que fueron pocos los candidatos que se sumaron. En este distrito fue el candidato del PRD el que Chile quiso firmar. Desafortunadamente, pues ganó un candidato pues, que no firmó y que entonces pues, no va a tener ningún compromiso. Porque sabemos quiénes no quieren que se quite el fuero. Hoy hay una campaña de una iniciativa ciudadana, muy interesante por cierto, para que si no ocurre a nivel federal, ocurra a nivel local. Y se llama Chiapas sin Fuero, que lo que busca es 40,000 firmas para que esta sea una iniciativa ciudadana que llegue al Congreso y que el Congreso tenga que legislar. Creo que es hora de entender que el fuero es uno de los elementos que agravia a la sociedad y que nos aleja a los políticos de los ciudadanos. Creo que esas son más o menos las 4 grandes líneas de acción de un Senado que va a seguir siendo contrapeso, va a seguir siendo oposición y va a seguir señalando todos y cada uno de los errores de esta administración. De eso se trata ser oposición.